Javier Santa Cruz, bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy en el podcast del Liberal. Si consultan el perfil de Javier en LinkedIn verán que lo que tiene puesto debajo de su foto es economista, analista financiero y granjero. Porque además de enseñar en la universidad y de ejercer la consultoría, además de pronunciar conferencias y de escribir artículos, además de opinar en todas las televisiones y en todas las radios, Javier todavía saca tiempo para ayudar los fines de semana en la bodega familiar. Para mí tengo que seguramente se pueda ser mejor economista que Javier, pero dudo mucho de que se pueda ser mejor hijo. Cuando en Expo Financial le concedieron hace unos años, en 2021, el premio al economista del año, la entrega está grabada en YouTube, pues él le dedicó el premio a sus padres y argumentó con muy buen criterio que una profesión se puede estudiar en la facultad y en los libros, pero que las cosas que te enseñan en casa no las vas a aprender luego en ningún lado. Para corroborarlo, me he tomado la molestia de buscar en internet una antología de frases de madre, de las típicas frases de madre, y después de releerlas he acabado preguntándome si no será el problema de España que algunos de nuestros gobernantes, presentes y pasados, nunca las oyeron en casa. Por ejemplo, una muy típica es: ¿tú te crees que el dinero crece en los árboles? Esta pregunta debería estar grabada en mármol a la entrada del Ministerio de Hacienda, porque a mí me da la impresión de que muchos de sus titulares la ignoran y no voy a hacer una relación para no cometer la injusticia de un olvido. Otra frase de madre que Pedro Sánchez se conoce, que no debió de oír mucho, es: ¿para qué me preguntas si luego vas a hacer lo que te dé la gana? Y la tercera frase es para el fiscal general y sus mensajes de WhatsApp. ¿A qué voy yo y los encuentro? Finalmente tengo una que parece pensada para los responsables ferroviarios de este país. Dice: es que, hijo, lo barato a la larga sale caro. Y por aquí justamente quería yo empezar nuestra conversación, porque más o menos así titulabas en agosto pasado un artículo sobre las incidencias que estaban teniendo entonces lugar en el transporte ferroviario y que culminaron en el colapso del pasado 5 de mayo con más de 10.000 personas afectadas. Tanta acumulación de averías no es casual, ¿no? No es casual porque cuando las cosas se dejan deteriorar durante mucho tiempo, sobre todo por una sola razón, que es la que en economía normalmente se explica con bastante profusión, que es la falta de inversión. Es decir, las inversiones, en el momento en el que se paralizan, tanto sea en términos brutos, pero sobre todo lo más importante es en términos netos, es decir, es la inversión total menos la depreciación que tiene ese capital a lo largo del tiempo. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es una parálisis de la inversión bruta y un descenso de la inversión neta. Por lo tanto, la depreciación es la que está empezando a aparecer y es evidente, ¿no?, en las infraestructuras. Y esto es algo no solo del gobierno central, para que no piensen que somos unos sectarios. Esto, la gratuidad o la subvención en los transportes de cercanías es lo que está detrás de buena parte de estas incidencias, ¿no? Y de hecho, no solo en el transporte ferroviario, sino también lo vemos en otro tipo de transporte, por ejemplo, en el transporte metropolitano, o sea, en algunas de las líneas de cuando son autobuses de titularidad pública, o sea, no que estén cedidos la gestión a una empresa privada, donde también hay sus problemas, sino lo vemos en una parte sustancial de todo aquello que razonablemente ha ido funcionando a lo largo de los años, pero en el momento en el que lo que se hace es concentrar el gasto, el presupuesto, mejor dicho, en gasto corriente y no en inversión, lo que lleva es a resultados como los que estamos viviendo ahora, pero lo triste es que lo vamos a vivir, si no se hace nada, en los próximos años. Si vemos, por ejemplo, la ejecución de inversiones que se presentan en la ejecución presupuestaria, cuando publica las cifras la IGAE, lo que vemos es que las partidas relativas a las infraestructuras, tanto ferroviarias, el transporte por carretera, que lleva fuera de todo radar desde hace bastantes años, e incluso también en el caso del transporte aéreo, lo que encontramos son grandes deficiencias que se pagan, tanto en términos de calidad del servicio público, como sobre todo, y lo más importante, la crisis de confianza que supone para los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos empiezan a preguntarse cuál es la rentabilidad de pagar impuestos. Claro. Por seguir con el dilatado capítulo de infortunios de este gobierno,
vamos a entrar en el apagón. La tesis oficial es que no tuvo nada que ver con las renovables, pero esa no es la que te he leído a ti. No, de hecho hace unos días, hace unas semanas que aquí en esta casa pues hacíamos un evento donde decíamos, a ver, el apagón es, podemos hablar de una serie o un conjunto de circunstancias que es la versión que probablemente termine siendo la oficial por parte del gobierno y por parte del operador del sistema, cuyo 20% de su accionariado es del Estado, y el Estado es el que pone a la presidenta del Consejo de Administración y quien nombra a los consejeros de ese consejo. Pero lo que es cierto y verdad son dos cosas, y eso es algo que a cualquier experto, a cualquier persona que se dedica al sector eléctrico, desde que tenga una cierta trayectoria en el tiempo, concluye prácticamente lo mismo, que es, por un lado, está en que hemos introducido de manera masiva energías que no son gestionables, que en este caso son las energías renovables, pero podrían haber sido cualquiera otra de una naturaleza que no es gestionable, que, por decirlo así, no es apagas el interruptor y lo enciendes y esa máquina empieza a funcionar o se para. Eso por un lado, y luego por el otro, que no había los suficientes grupos de respaldo, es decir, la energía que sí se puede parar y encender y automáticamente se pone en marcha, y por tanto la suma de esas dos cosas hace que el colapso de la red se produjera el día 28 de abril, pero también el riesgo de que eso pueda suceder en los meses, en las semanas y en los meses siguientes. En las semanas siguientes hemos visto algún pequeño episodio parecido, porque en el momento en el cual lo que tenemos es introducción de energías no solo que no son gestionables, sino que hemos ido corriendo con ellas a lo largo de los últimos años, cosa que no discuto. Es decir, yo soy partidario de la instalación de renovables, y de hecho una parte de mi trabajo en los últimos años se ha dedicado precisamente al mundo renovable, pero el problema no es la energía renovable, es una energía no gestionable. Es decir, tan rápido como hemos instalado renovables, tenemos que haber puesto almacenamiento. Es decir, la única manera de poder gestionar la energía renovable es a través del almacenamiento. Y la solución, que en este momento tecnológicamente es más factible para grandes cantidades de energía, son la hidroeléctrica reversible, son los embalses, un sistema de 2 embalses donde se balancea el agua, se turbina y se bombea en función de cuál sea el excedente o el déficit de energía. Entonces, esa es una de las cuestiones que, más allá de la ideología, más allá de que efectivamente la energía se ha convertido en los últimos años, tristemente, en una cosa que separa trincheras, o sea, causa batalla. Sí, ¿no? Se politiza completamente. Se politiza, efectivamente. Entonces, más allá de eso, lo técnico y real, pues los economistas, lo que sabemos de energía es lo que nos enseñan los ingenieros. Luego ya, una vez que los ingenieros nos han enseñado convenientemente, ya nos dedicamos a hacer un poco algunos números. Pero lo que vemos en ese sector es que ha habido demasiada ideología y poca técnica, o lo que es peor, pensar que las leyes de la física, que es por lo que se rige un sistema energético, se pueden sustituir por las leyes de la ideología. Claro. En el mismo artículo en el que criticabas la política energética de Teresa Rivera, decías que en España se hace poco análisis contrafactual, pero yo te veo muy poco optimista. En España no se hace análisis de ningún tipo, ni contrafactual ni del otro. Aquí no hay seguimiento de las medidas que se adoptan. Ese es uno de los problemas. Es uno de los problemas. Recordarás, Miguel, hace unos cuantos años, de hecho, todavía eran los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que se puso en marcha una agencia de evaluación de las políticas públicas. Exacto. Que dependía de la AEVAL, creo que se llamaba, o algo así. Algo así, ¿no? Y entonces, en aquella época, yo todavía estaba estudiando y pensábamos que era la manera de que se pudiera hacer de verdad evaluación seria, no solo del gasto público en general, sino de que todas las políticas, todo lo que se ponía en marcha, debía tener un análisis detrás tanto de eficiencia como de eficacia, ¿no? Ver exactamente cuál es en términos reales qué significaba eso y si funcionaba o no. Entonces,
todo aquello se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo. Sí, vamos, o sea, al tercer año ya prácticamente no había evaluación de nada. Ya no había, ¿no? Sí. Incluso recordemos cuando se puso en marcha la IREF, Sí. Que también era uno de los temas donde se decía, bueno, aquello probablemente quede descafeinado, no termine siendo nada, va a tener muchas presiones políticas, ¿no? Entonces, el problema del análisis contrafactual es algo que nos tenemos que preguntar siempre, es ¿qué pasaría si no hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro? Aunque sea un ejercicio fantasioso, porque al final la realidad es la realidad, ¿no? Pero siempre nos da la visión de las alternativas. O sea, yo creo que la economía, en términos generales, es el análisis de dos cosas. Por un lado, de las alternativas que tenemos, es decir, cuáles son los diferentes elementos sobre los que podemos escoger, y segundo, el método para poder escogerlo. Entonces, muchas veces el método no es el más eficiente o no es el mejor al alcance de en ese momento pues, de la tecnología o de los medios que tengamos, pero sí que cuantas más alternativas tengamos y cuanta más visibilidad tengamos tanto sobre lo que se está haciendo como lo que se podría hacer y no se hace, sería enormemente positivo. Y sin embargo, lo que hacemos es conformarnos, decir, bueno, pues esto ya, por ejemplo, crecemos mucho más que la media europea, tenemos un modelo de crecimiento extraordinariamente proteico en los últimos 2 o 3 años y con eso nos conformamos, pero no estamos pensando en qué está pasando con el crecimiento potencial, qué está pasando con el futuro, qué está pasando también, dónde estaríamos si estuviésemos en el camino adecuado. Y eso es algo que tristemente no se hace. No se hace de ninguna de las maneras. El ecologismo, digamos, ideológico o desbridado que está detrás del apagón es también una de las causas no inmediatas, pero sí inmediatas de la catástrofe de la Dana. Dices que los cauces, caminos y barrancos estaban plagados de lo que algunos ecologistas llaman biodiversidad, pero que no son sino suciedad, como algunos tipos de caña que son especies invasoras. Es que ese es uno de los factores clave que explican la riada en Valencia, pero que explican tanto los fenómenos de inundaciones que cada cierto tiempo tenemos en los países mediterráneos, como también lo contrario, que son los fenómenos de sequía. Entonces, el problema de la gestión del medio natural es uno de los elementos centrales que en España se ha dejado en manos básicamente de extremistas desde el punto de vista ideológico. Es decir, por un lado, lo que se hizo fue entregar la evidencia científica a gente que no la puede entender. Y una de las cosas que dice la evidencia científica es que, oiga, usted tiene que intervenir sobre la configuración del medio natural. Obviamente no va a hacer las barbaridades que se hicieron hace 20, 30, 40 años de lo que se hacía con las costas o lo que se hacía con las playas o lo que se hacía en general o con los montes, ¿no? Incluso pues, de quemar superficies forestales porque había que tener terreno urbanizable. Es decir, todo ese tipo de cosas ya pasaron, ya son cosas que están que existieron, que se ha luchado contra ellas y que se ha conseguido algo que es razonable. Pero ahora es el momento de poner criterio económico a la gestión medioambiental. Es decir, nosotros hablamos del territorio, hablamos del medio ambiente o hablamos en general incluso del mundo agroalimentario como algo que cuanto más libre se deje, mejor será. Esto es un error de colosales dimensiones. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene una forma de crecer que es anárquica. Es decir, de hecho, hay algunas cosas, algunas plantas o algunos animales que tienen un cierto comportamiento que los biólogos o los geólogos pueden entenderlo y pueden establecer patrones a lo largo del tiempo. Pero el resto, es decir, la inmensa mayoría del medio natural, crece de manera anárquica y crece a costa del ser humano. Y el ser humano lo que tiene que hacer es controlar ese crecimiento. Entonces, el problema, y no es el crecimiento, sino saber gestionarlo, saber exactamente qué es lo mejor en cada momento del tiempo. Entonces, esto es una de las cosas que ahora, por ejemplo, nos están limitando muchísimo la mejora de lugares y de especies. Por ejemplo, lo que pasó con el lince hace más de 30 años, ¿no? Cuando se empezó a recuperar, el proceso de crecimiento de recuperación de esa especie tuvo criterio económico. Tuvo criterio económico en tanto en cuanto lo que se hacía era establecer cuáles eran las zonas donde no había
por decirlo así, peligro para el ser humano, donde no había peligro tampoco para los cultivos, tanto para la agricultura, la ganadería, para otros tipos de usos del territorio, y se pudo hacer, y se ha hecho, y es un caso que se estudia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en otras cosas también se hizo de manera bastante seria y bien hecha. Cuando los ingenieros, por ejemplo, de montes, los ingenieros agrónomos, la gente que sabe de minas, es decir, todo ese tipo de conocimiento científico es sustituido por gente que en muchos casos, pues como mucho a lo mejor son biólogos, pero de una parte, o geólogos también de otra, o meteorólogos por otra, que piensan que el cambio climático es algo que ha aparecido ahora y que es perfectamente dominable y gestionable, pues entonces lo que estamos haciendo es dejarle un espacio enorme a teorías y a prácticas que son absolutamente contrarias a la naturaleza del ser humano, pero también son contraproducentes para la propia gestión del medio natural. Entonces, son de esas cuestiones donde no tanta gente repara en ellas, o sea, puede pensar que, hombre, a mí me gustaría, pues típica persona que va a hacer excursiones los fines de semana, entonces le gustaría que todo fuera verde, que todo fuera armónico, que por ahí los bichos fueran saliendo de unos sitios y de otros, pero es que la naturaleza no es así, es una naturaleza anárquica y por tanto habrá lugares donde aparecerán unas cosas y es hostil, claro. Claro, hablando ahora de la reintroducción del lince ibérico, la del lobo no ha tenido muy en cuenta las Claro. consideraciones económicas, ¿no? Es que fue lo contrario, es decir, en el caso del lobo fue justo lo contrario. O sea, por ejemplo, el lobo ibérico es una especie que es una especie extraordinaria, es decir, tiene además una implantación en la península ibérica desde hace siglos y es algo que es digno y bueno de ver. Pero lo que tienes que hacer para poder implantar el lobo es hacerlo de manera casi como cuando nos explicaban en el colegio lo que era la cadena trófica y saber exactamente cuál es la orden de los depredadores y de cuáles son sus piezas, ¿no? Y por tanto, en un país donde hay amplias zonas de España que viven de la ganadería, que vivimos todavía de ella o más o menos en parte, donde también es un factor que evita precisamente que los incendios, que son tremendos, todos los eventos climáticos extremos que se producen en la península ibérica, se evitan gracias a la gestión de ese medio y una parte viene de la ganadería. Entonces, cuando todo eso se sustituye por un criterio uniforme y completamente dictatorial, que es lo que se hace con la política medioambiental, pues llegamos a un punto en el que es absolutamente insostenible. Y eso es lo que se ha visto con el lobo, que claro, a todo esto, para que nuestros oyentes lo tengan claro, seguramente ya lo hayan visto a lo largo de los últimos meses, todo viene siempre, el que se haya dado la vuelta en parte a esa política, viene de la casualidad, que es el pony de la presidenta von der Leyen, que se lo come un lobo. Sí, a veces así, esos son los hechos que cambian la historia. Hablas de esta especie de dictadura medioambiental. Una de las víctimas es el suelo urbanizable. O sea, en España sobra suelo, pero sin embargo se produce muy poco suelo para construir, a pesar de que tenemos mucha materia prima. Es que la cuestión del suelo viene además de muy atrás, porque, claro, todas estas discusiones, ya incluso con la famosa ley del suelo de Aznar de principios de los 2000, surgía, luego después con la burbuja inmobiliaria y años posteriores. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que hasta incluso desde el punto de vista puro y duro de la disciplina del urbanismo, somos bastante torpes. ¿Por qué? Porque primero lo que hacemos es no solo marcar aquellos lugares en los que no se puede construir o en los que el suelo es el suelo rústico, ¿no? la clasificación típica, sino incluso todo aquello donde jamás se podrá hacer absolutamente nada. Es decir, somos los reyes de la prohibición. Pero además la prohibición que no tiene un sustento científico y técnico detrás, porque esto cuando hablas con urbanistas o hablas con arquitectos y ya no digamos con los ingenieros, sean de caminos, de montes o de la disciplina que sea, lo que te explican es que, oiga, usted tiene aquí una parte importantísima del territorio de España, la cual se deja, está totalmente desocupada, pero no ni siquiera porque haya una ganancia
desde el punto de vista medioambiental, sino todo lo contrario. En muchas ocasiones, como pasó con la riada en Valencia, es simplemente la invasión de especies que no tienen ningún tipo de valor, ningún tipo de papel desde el punto de vista territorial, y lo que terminan haciendo es provocarte una explosión en la cual una inundación, o sea, una corriente de agua se puede convertir en una catástrofe. Entonces, y lo mismo pasa con otras cosas, pasa en el Mediterráneo, pues son zonas que son tradicionalmente así, pero también pasan en el centro con otras circunstancias. Entonces, el problema del suelo es un problema que vamos a tardar, me temo, muchos años en arreglarla, porque también tengamos en cuenta aquello que ya lo decíamos hace unos años, hablábamos de la regulación del suelo como uno de los elementos de poder político de las instituciones locales, es decir, aquello de que un alcalde o un concejal de urbanismo tenga la capacidad de hacer con el rotulador gordo, ¿no? Decir, pues esto un poquito más, pues esto entra o esto no entra. Es decir, cuando eso sucede, tenemos un problema muy serio. Entonces, ahí tendríamos que, y yo creo, no sé si será posible que en los próximos años se plantee algo verdaderamente valiente y abierto, que es, oiga, vamos a establecer exactamente cuáles son los territorios protegidos. De hecho, la península ibérica está en aproximadamente un tercio, está protegida bajo figuras, de figuras protegidas medioambientales a nivel europeo, las zonas LIC, la zona CEPA, etc. Pero tú tienes los otros 2 tercios en los que, si de verdad quieres hacer una política en este caso, de vivienda sostenible, razonable, etcétera, lo puedes hacer. Entonces, no tiene ningún sentido que tengamos ciudades cada vez más, ni siquiera más grandes en superficie, sino en términos intensivos. Es decir, estamos haciendo un cultivo intensivo de personas en las grandes ciudades, lo cual pues supone desafecciones, problemas sociales, donde los precios de la vivienda son absolutamente insostenibles y donde llegas a un punto en el que nos estamos poniendo el corsé a nosotros mismos sin necesidad de tenerlo. Pero bueno, ahí ese corsé ha habido. Antes se pensaba que con la llegada de Internet y de los ordenadores y de los servicios, la localización o la aglomeración espacial de la actividad económica desaparecería. O sea, es lógico que haya una aglomeración cuando tú te dedicas a fabricar turrones o mazapanes o ropa, porque es mejor que todas las fábricas estén en el mismo sitio, porque así encuentras mano de obra, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sentido tiene aglomerar la actividad cuando todo lo que hacemos son software, películas, y sin embargo esta aglomeración es cada vez más intensa? Claro, ahí ¿qué es lo que se ve, Miguel? Ahí se ve fundamentalmente el problema de las barreras, en este caso no a la entrada, sino a la salida. Es decir, cuáles son las dificultades en términos sean del propio medio de vida, es decir, de que uno pues tampoco ve demasiadas alternativas fuera de donde está, aunque piensa que donde está pues no es insostenible o no tiene sentido, etcétera. Luego, el coste de oportunidad que le supone según cómo haya construido su forma de vivir y cómo lo puede hacer en otro lugar. Y luego el problema que tenemos tanto en el suelo como también en la fiscalidad. De hecho, en los últimos días se publicaba unas cifras muy relevantes que son como la fiscalidad que se aplica tanto sobre el suelo como sobre la vivienda construida suponía un exceso enormemente relevante con respecto a Europa e incluso entre las propias grandes ciudades españolas. Entonces, cuando estamos en un mundo cada vez, si me permites la expresión, cada vez más líquido, desde el punto de vista de que nos estamos moviendo continuamente. No tenemos como antes hacíamos, pues a lo mejor una carrera profesional donde teníamos una estabilización en un lugar concreto y a partir de ahí se desarrollaba toda la vida, sino que ahora con familia, con hijos, con todo, pues nos estamos moviendo continuamente. Donde de hecho el lugar físico ha perdido una parte importante de su significado, sino que lo que necesitas es lugares que te ofrezcan los servicios adecuados en cada momento y con eso poder coger y poder elegir tú dónde quieres estar. Entonces, en ese mundo lo que estamos viendo es que hay barreras tanto a la salida y, en el caso del nuevo modelo, barreras a la entrada, y por tanto lo que está haciendo es dificultar la transición desde un modelo hacia otro. Nos queda un cuarto de hora, Javier, y yo tengo aquí un montón de preguntas, pero bueno, tú haz acopio de tu capacidad de síntesis, que la tienes.
Me dices, te digo, tú naciste en 1990, eres un millennial, y he leído en internet que, según los sociólogos, sois narcisistas y un poco lloricas. ¿Vais a ser de verdad la primera generación que viva peor que sus padres desde la Segunda Guerra Mundial? No, este tipo de cosas son el recurso de... me gusta la expresión, ¿no? Es el recurso llorica número uno, porque, vamos a ver, la generación nuestra y luego ya las siguientes, no es que vivamos peor que los padres, no podemos vivir peor, porque lo que estamos viendo es cómo a lo largo de los años el PIB per cápita en términos reales sigue subiendo. Es decir, eso es el famoso gráfico del cohete que enseñaba hace muchos años José Piñera cuando quería explicar el milagro chileno, ¿no? Sí. Entonces siempre hablaba de cómo ese gráfico exponencial, Sí, ¿no? sí, Donde sí. y se incrementa la renta per cápita, El eso lo hockey seguimos stick, teniendo. ¿no? De Mangus Addison. Eso sigue siendo así, pero a pesar de todo, los salarios al primer empleo, lo decía Fede hace poco, no han mejorado en 20 años. Y recuerdo que esta misma pregunta se lo hice al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y me dijo que por eso habían subido el salario mínimo interprofesional. ¿Esa es la manera de arreglar la pérdida de capacidad adquisitiva? Todo lo contrario, porque la subida del salario mínimo lo que implica es un mayor coste laboral, tanto para la empresa como también para el trabajador. Precisamente lo que está sucediendo es que ese gráfico del cohete hemos visto uno de los riesgos que siempre veíamos, que era que podía, bueno, tener un momento donde no torcerse para cambiar la tendencia, pero sí poder en algún momento dado estancarse. Y lo que estamos viendo es que se está estancando. De hecho, el dato definitivo que describe muy bien la realidad de España en comparación con Europa, y también cómo han ido cambiando esas casi prácticamente 2 generaciones entre los años 2000 y ahora ya en el 2025, que es estamos todavía aproximadamente un poquito por encima del 90% de la renta media europea en términos de paridad de poder de compra. Es decir, estamos cogiendo y estamos en el mismo nivel que cuando entramos en el euro hace 25 años. E incluso más bajos. En 2004 llegamos a estar en 105% o algo así. Tuvimos una primera época muy buena donde la convergencia se mantuvo y creció, y luego a partir de ahí torcimos esa tendencia. Es un problema de productividad, ¿no? el que hay en la base. Absolutamente. ¿Y qué podemos hacer para resolverlo? Mira, la productividad es una cosa que es la clave absoluta. Necesitamos fundamentalmente 3 cosas. La primera es, y creo que es la más, por decirlo así, difícil de arreglar quizá, que es la educación. Es decir, el sistema educativo es una de las cosas donde claramente ha empeorado y donde se ve esa traslación de número de estar en el mismo nivel de renta per cápita en términos relativos del año 99 al año 2025. ¿Por qué? Porque la educación, y sobre todo, especialmente la educación, bueno, tanto la pública como la privada, pero especialmente la pública, se ha roto el ascensor social. Es decir, en ese caso, yo personalmente, mi experiencia ha sido de ascensor social, porque si no hubiera sido por la educación pública, si no hubiera sido por todas las facilidades que ha generado el estado del bienestar, yo no estaría aquí. Es decir, estaría pues, en el campo pues, cogiendo lo que hago los fines de semana, pero convertido en mi medio de vida toda la semana. ¿no? Entonces, la ruptura del ascensor social donde es más claramente visible es en la educación, y es el empeoramiento de los métodos de enseñanza, del conocimiento que está detrás de eso, la segmentación, es decir, la creación de 2 mundos, un mundo más formado de otro del que no lo es, que acumula títulos, donde vemos a muchas personas que acumulan formación, pero no de verdad el conocimiento real que se necesita para poder desempeñar esos puestos. Luego, en segundo lugar, un elemento central es el mercado de trabajo, es decir, le hemos cargado de piedras a lo largo de los últimos años. Entonces, cuando se habla del salario mínimo, es el típico pensamiento buenista, ¿no? Pensar que cuando tú por ley en el Boletín Oficial del Estado estableces una determinada cuantía, un precio, estás estableciendo una ley de precio mínimo,
piensas que todo eso automáticamente lo que hace es tener un movimiento ya no solo homogéneo, sino incluso más que proporcional según la escala salarial. Y eso estamos viendo que no es así, porque lo que hay es un efecto fiscal, el efecto de las cotizaciones sociales, el efecto también de las grandes lacras del mercado de trabajo que tenemos, que son el absentismo, también incluso esa propia productividad la vemos en términos, por ejemplo, por hora efectiva, donde hemos sustituido el hambre, las ganas, ¿no? Desde el punto de vista de cómo crecer en una empresa o cómo crecer como profesional, como autónomo, y que estás viendo que aquello no termina de funcionar. Y por último está la cuestión de la fiscalidad, es decir, un país donde lo que se hace, la fiscalidad castiga el trabajo y el ahorro y premia relativamente el consumo, tiene un problema muy serio. Y esto es una cosa que viene desde hace años, cuando hablábamos de cómo había que sustituir, incluso cuando hablábamos de las reformas estructurales, cotizaciones sociales por IVA, ¿no? Y entonces cómo el sistema se volvía automáticamente más eficiente. Lo estamos viendo en las últimas semanas con los famosos aranceles y con la guerra comercial, ¿no? Como una ganancia instantánea de competitividad es bajar los impuestos, porque es la manera que tienes de poder reducir costes, pero no porque sea ahora, sino porque esa mochila cargada de piedra es la que luego arrastras durante el resto del tiempo. Hablando de impuestos, ningún gobierno ha dispuesto de tanto dinero como el actual, y sin embargo seguimos cerrando ejercicio tras ejercicio con déficit. De hecho, nosotros deberíamos estar, si nos rigiésemos por lo que pensábamos siempre de la ecuación de sostenibilidad de la deuda pública, para obtener una situación medianamente estable, tendremos que tener un superávit primario, descontando intereses de la deuda, por encima del 3% del PIB. Y sin embargo, con suerte, cerraremos el 2025 a déficit primario cero. Es un drama, es decir, es un drama porque ahí es donde vemos cómo el peso del gasto público no ha parado de crecer en los últimos años, es uno de los principales elementos que explican el crecimiento de la economía española. También pasa en otros países, por ejemplo, lo hemos visto en Estados Unidos, y por tanto todo lo que es gasto en este momento es un crecimiento que se agota hoy, es decir, el consumo por definición es un bien que se produce hoy para consumirlo hoy, y sin embargo la inversión es un bien que se produce hoy para que se pueda utilizar en los años siguientes. Por tanto, concretamente la estructura del gasto público además ha basculado de una manera absolutamente salvaje hacia el gasto y no hacia la inversión. Y por tanto, lo que estamos haciendo es cada año alimentar una maquinaria que es cada vez más pesada, cada vez más grande, que te genera un crecimiento a corto plazo, casi como efecto placebo, que es positivo cuando ves las cifras de los trimestres o de un año o 2 años vista, pero que es un problema muy serio a largo plazo porque aquí funciona siempre el principio de la equivalencia ricardiana, es decir, cuando hay un incremento del gasto hoy, este incremento del gasto lo puedes financiar de 2 maneras, o con impuestos presentes o con impuestos futuros. Los impuestos futuros es la deuda. Entonces, si seguimos incrementando la deuda todos los años a razón de 50, 60 mil millones netos, pues esos son los impuestos que tendremos que aplicar dentro de unos años y, por tanto, la decisión, aunque sea inconsciente de las familias, de cualquiera de nosotros, es el dejar una provisión para el pago de los impuestos futuros, con lo cual el efecto del gasto público sobre el PIB, el famoso multiplicador, pues es cercano a cero. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es guardar todo aquello que se incrementa hoy, lo guardas para mañana porque tendrás una mayor fiscalidad. Oye, una de las partidas presupuestarias que más ha crecido son las pensiones. ¿El sistema es sostenible? No, dejó de ser sostenible hace muchos años. De hecho, teníamos la esperanza de que lo fuera con las reformas, los cambios del 2009, 2011, 2013, pero desde el año 2018, de hecho, en el último presupuesto de la época Rajoy, que fue cuando recuperó la revalorización por el IPC, fue el último clavo en el ataúd para ver que claramente, evidentemente, no es sostenible. No es sostenible dentro de lo que es la dinámica clásica de la seguridad social. La seguridad social es un sistema que funcionaba de manera autónoma y que alguna vez, pues en algún momento dado, podía tener alguna inyección por parte del tesoro público. Es que en este momento es directamente enchufar
a la seguridad social el respirador del tesoro público para que al menos no genere unas cifras que sean demasiado escandalosas. Lo hemos visto, por ejemplo, desde el 2017 hasta hoy, cómo la deuda del sistema de seguridad social partió de 16.000 millones aproximadamente a estar por encima de los 100.000 millones a día de hoy. Aún así, todos los años tenemos que estar haciendo transfusiones pues, por valor de más de 30.000 millones de euros. Con esto equilibrar en parte lo que es el déficit y, por tanto, el sistema público de pensiones es evidente que no es sostenible. Ahora bien, ¿que pueda aguantar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo peor que sería para un político gobernante es decir que se bajan las pensiones. Entonces, lo que iremos viendo probablemente es, de nuevo, sacar dinero de otras partidas para poder destinarlo a esto. Y con lo que volveremos a lo que estabas explicando hace un momento, o sea, una máquina cada vez más pesada y cada vez más difícil de gestionar. No puedo dejarte escapar sin que me hables de dos temas internacionales. El primero es Donald Trump. ¿Te ha sorprendido la virulencia de sus primeras medidas comerciales y cómo nos va a afectar todo este tema, aunque parece que es una estrategia negociadora últimamente? Sí, incluso aunque sea una estrategia negociadora, me sorprendió ya en el mes de febrero, marzo, y luego ya, por supuesto, en aquella del Día de la Liberación, que fue absolutamente demencial, porque es una ruptura de los valores que ha sostenido Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo más duro ni siquiera es desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la credibilidad que tiene Occidente frente a otros sistemas de vida o frente a otras filosofías distintas, políticas, de organización social que pueda haber en otras partes del mundo. Entonces, Trump, por querer forzar la máquina negociadora, que ya lo hizo en su primer mandato, entre los 17 y 19, cuando incluso llegó a un acuerdo con China, del cual luego no entró en vigor prácticamente nada. Bueno, todo aquello que se produjo en aquellos momentos, me sorprende porque no pensaba que alguien que estuviera en la Casa Blanca, que tiene esa responsabilidad, o sea, plus de responsabilidad frente a otros políticos, lo pudiera hacer, pero tristemente lo ha hecho. Entonces, veremos a ver cómo va. Todavía le quedan bastante tiempo, tendrá las elecciones de medio término donde querrá ganar, entiendo, o por lo menos sus candidatos querrán ganar. Entonces, las cosas pues irán cambiando, pero ya Estados Unidos como el actor absolutamente fiable, donde podría haber mejores o peores presidentes, pero te fiabas, ¿no?, de lo que estaba pasando, pues tristemente eso ya no lo tenemos. Lo hemos pedido. De hecho, el dato del primer trimestre ha sido malo, pero bueno, se corregirá probablemente al alza, ¿no? Sí, probablemente. Es decir, los datos siempre de Estados Unidos tienen 4 revisiones. Entonces, la primera es la que hemos conocido, que es negativa. Probablemente la segunda a lo mejor pueda tener alguna lectura un poco más positiva. En Estados Unidos depende mucho siempre del dato trimestral de los inventarios. Es uno de los elementos centrales que definen el crecimiento trimestral. Y entonces, en función de cuáles sean los últimos datos, pues a lo mejor la revisión es mejor o peor. Sí, los inventarios son muy volátiles porque se estiman. O sea, no es como las importaciones, que sí que se sabe. Es un registro, eso es. Exacto. Y ya el segundo motivo de mi curiosidad es Javier Milei. ¿Tú crees que va a sacar adelante a Argentina? Yo estoy esperanzado. O sea, Milei creo que es un producto lo suficientemente rimbombante, raro, excéntrico, ¿no? Como ha sido muchísimas veces Argentina, que creo que sí puede sacarlo adelante. Milei, sobre todo, mira, una de las cosas que yo siempre he visto en Milei es que sabe de teoría económica. Y entonces saber de teoría económica te ayuda en muchas cosas en la vida, o sea, no en todas, pero por lo menos yo creo que en algunas te puede servir. Entonces, él conoce lo que es la inflación. Él sabe lo que es lo que hablábamos antes. Bueno, no creo que quede ni un argentino en la tierra que no conozca lo que es la inflación. Claro, pero además la inflación, un poco como lo que hicieron nuestros antepasados, los escolásticos, la escuela de Salamanca en el siglo XVI, cuando lo que luego formuló Fisher en los años 20, la cuantitativa del dinero, ¿no? Pues él lo entiende, digamos, lo entiende enseguida, ¿no? Por mucho que él diga que es austríaco, eso es una invención de la escuela de Chicago, ¿no? Pero él entiende.
entiende estas cosas, entiende la inflación, entiende lo que es el gasto público, entiende la calidad de las regulaciones, de la calidad del Estado de Derecho y cómo las reglas tienen que ser sencillas, claras, que todo el mundo conozca qué es lo que tiene que hacer y no tenga que estar pendiente de multitud de cosas que son contradictorias. Entonces, es un experimento extraordinariamente curioso. Pero fíjate, si tuviera que quedarme con algo de todo lo que ha hecho o todo lo que pueda hacer Milei en los próximos años, es, primero, él es el único gobernante desde hace muchísimos años que ha aplicado el principio de Adam Smith, que es el de la división del trabajo. Es decir, es el primero que ha dicho, mirad, aquí hay un gobierno, aquí hay una política económica, cada uno de ustedes tiene que dedicarse a elementos concretos, tangibles para el día a día. Es decir, no se puede usted quedar en el discurso político, en el discurso ideológico, no. Vamos a ver, los sindicatos, la regulación del mercado laboral, hay que hacerla de esta manera. La regulación del sistema, de los sistemas, por ejemplo, previsionales, en su momento cuando nacionalizaron los fondos de pensiones, no, oiga, esto hay que hacerlo de esta otra forma. El famoso cepo cambiario, esto hay que hacerlo de esta forma también. Entonces, es la manera que hay de que el ciudadano entienda lo que está haciendo el político. Pueda estar más equivocado o pueda estar más o menos acertado o menos equivocado, pero él es un ejercicio de transparencia desde el punto de vista económico. Por tanto, yo creo que le puede ir bien. Siempre es un país que tiene muchas cosas imprevisibles, pero creo que era la única manera. De hecho, cuando aquellas manifestaciones que se producían en apoyo a Milei de no hay plata, ¿no? O sea, era la expresión de, oiga, es que nos hemos gastado todo, no ha quedado nada. O sea, tenemos que coger y tenemos que dar un golpe de efecto en este país. Y le votaron mayoritariamente. O sea, esto es cuando dicen que las medidas impopulares y los recortes, los ajustes no venden, pues oiga, pues sí venden. Y entonces ahí hay que confiar también en aquello que decía, que durante muchos años lo estudió y creo que es una evidencia muy consolidada, la del profesor Alberto Alesina, que en paz descanse, cuando hablaba de que los procesos de consolidación del presupuesto y de estabilización macroeconómica de las finanzas públicas empiezan siempre por recortes importantes del gasto público, no subir los impuestos, muy importante, Milei los ha subido un poco, pero no subir los impuestos de manera relevante y empezar a recuperar la confianza del país en este caso, hacia sus políticos. Terminaremos haciéndolo todos, de una forma u otra, pero siempre sucede como pasó en los años 11, 12, 13, ¿no? Que se hizo de manera traumática, además de una manera bastante mal hecha, ¿no? Como la que tuvimos tristemente en España, pero de alguna forma u otra pasará en Francia. Francia tiene ahora mismo un problema terrible desde el punto de vista del ajuste del presupuesto y de lo que supone eso desde el punto de vista del crecimiento de su economía. Italia lo ha tenido durante años, lo han tenido otros países europeos. Entonces, ¿Y España también? España también. Por eso yo creo que cosas que estamos viendo en Argentina, que algunas de ellas no tardaremos en verlas aquí porque sea necesario hacer ese ejercicio de estabilización y de crecer sobre bases sanas de la economía. Es decir, nosotros, el día en el que no tengamos 100 millones de turistas extranjeros, tenemos un problema muy serio porque vivimos a base de consumo. Bueno, pues nada, confiemos en que si llega esa administración de la austeridad sea lo más benévola posible y que nos pille con algún tipo de reserva. A mí lo que me da miedo es que todos los cambios en este país se hacen cuando estamos al borde del abismo. Pero bueno, Sí. algunos salen bien. O sea, algunos salen bien, hemos tenido experiencias históricas yo creo que muy positivas, entonces se trata de, bueno, pues de quedarnos al menos de haber aprendido, ¿no? Sobre lo bueno. Ya. Y no repetir lo malo. No repetirlo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un placer, Miguel. Y nada, que sigas ayudando a tus padres y siendo tan buen hijo. Y además por tan ello. buen economista. Mil gracias.